Hola, me llamo Félix Gerardo, soy pasante del Departamento de Fisiología. Bienvenidos a este curso que les vamos a proporcionar para repasar los temas del primer bloque. Yo les voy a dar los primeros temas que incluye transporte de membrana, ósmosis, osmolaridad y líquidos corporales. A mí me gustaría empezar con el tema de transporte de membrana, ya que nos permite ver con mayor facilidad los demás temas, ¿ok? Entonces, ya sabemos que la membrana plasmática tiene la propiedad de ser antifática. Esto quiere decir que tiene una porción hidrofílica por las cabezas de los fosfolípidos y una porción hidrofóbica por las colas de los fosfolípidos en el interior de la membrana plasmática. La membrana plasmática también tiene la propiedad de ser semipermeable. Esto quiere decir que permite el paso de ciertas moléculas y eh, no permite el paso de otras moléculas. ¿Ok? Esto está dado tanto por la composición de fosfolípidos como por la presencia de proteínas transmembranales. Podemos encontrar poros, podemos encontrar canales, bombas, transportadores, etc. ¿Okay? Entonces, nuestro transporte de membrana lo podemos dividir en dos tipos principalmente. Un transporte pasivo y un transporte del tipo activo. ¿Okay? Vamos a ver cada uno de estos tipos de transporte. Entonces, empezando con el transporte pasivo, podemos mencionar primero lo que es la difusión simple. Esto significa que las moléculas atraviesan la membrana plasmática sin la ayuda de proteínas de membrana, siguiendo un gradiente de concentración, desde el sitio de mayor concentración hasta el sitio de menor concentración. ¿Okay? ¿Qué moléculas o qué solutos se mueven por difusión simple? Son principalmente solutos pequeños y solutos que sean liposolubles, es decir, que se disuelvan bien en lípidos, como pueden ser los fosfolípidos de la membrana plasmática. Los mejores ejemplos de moléculas que se mueven por difusión simple son los gases, por ejemplo, el oxígeno, el dióxido de carbono, son moléculas que atraviesan fácilmente la membrana plasmática. ¿Okay? Otra que atraviesa fácilmente la membrana plasmática es la urea. La urea es una molécula pequeña y puede atravesar fácilmente la membrana plasmática. ¿Okay? Entonces se van a mover del sitio de mayor concentración al sitio de menor concentración. ¿Okay? Esto para la difusión simple. Ahora, vámonos al siguiente mecanismo, que es la difusión facilitada. La difusión facilitada ya requiere el uso de proteínas transmembranales. Podemos tener hasta tres tipos de proteínas. Unas pueden ser los poros, compuestos por proteínas llamadas porinas. ¿Okay? El mejor ejemplo son las aquaporinas, que se abrevian con estas letras, AQP. ¿Okay? Recuerden sobre todo las aquaporinas tipo 1, que son las más universales en todas nuestras células del cuerpo, y también las aquaporinas tipo 2, que son las que dependen del efecto de la hormona antidiurética o vasopresina, como ustedes la conozcan. ¿Okay? Estas forman espacios en la membrana plasmática que permiten el libre paso de las moléculas a través de la membrana. Tienen un pequeño diámetro, entonces solo permiten el paso de solutos pequeños y sobre todo de agua. Entonces, el agua usa las porinas para atravesar la membrana plasmática con mayor facilidad. Por eso mismo se conocen como aquaporinas. ¿Ok? Ahora, tenemos también las proteínas que se conocen como canales. ¿Ok? Los canales se caracterizan por tener una compuerta. Esta compuerta es regulada por diversos estímulos. Esos estímulos pueden ser estímulos eléctricos, es decir, un cambio en el potencial de membrana, que cuando se alcanza cierto potencial de membrana, ya sea positivo o negativo, podemos estimular el cierre o la apertura de nuestra compuerta del canal. El mejor ejemplo, los canales de sodio dependientes de voltaje. ¿Okay? También tenemos estímulos químicos, es decir, un ligando que llega y se une a nuestro canal y la unión de este ligando estimula la apertura de nuestra compuerta. El mejor ejemplo son los receptores nicotínicos de acetilcolina, que son canales de sodio, importantes para la contracción muscular. Y por último tenemos los estímulos mecánicos.
¿ok? Simplemente un movimiento que estimula la apertura de nuestros canales. El mejor ejemplo, los canales de potasio mecanosensibles de las células ciliadas del oído interno. Cuando se dobla el cilio, se abre nuestro canal, se permite la entrada de potasio, ¿ok? Con esto podemos ver que los canales principalmente permiten la entrada de iones, como pueden ser el sodio, el potasio, cloruro, etcétera, para el ion que ustedes se quieran imaginar, ¿ok? Ahora, ¿cómo permite nuestro canal el paso de un solo tipo de ion? ¿Ok? ¿Cómo permite, por ejemplo, el paso solo del sodio y no permite el paso del potasio? Esto depende de la estructura de nuestro canal. Tienen algo llamado filtros, filtros de selectividad, ¿ok? Para mencionar un ejemplo, se menciona en el guide. El canal de sodio tiene abundantes cargas negativas en su interior. Y si recordamos nuestras clases de física, las cargas opuestas se atraen, entonces esta abundancia de cargas negativas facilitan el paso del sodio a través de nuestro canal. ¿Ok? Entonces recuerden, filtros de selectividad. Ahora, seguimos con el tercer tipo de proteína que no, para la difusión facilitada, que son los transportadores. ¿Okay? Entonces anotamos aquí arriba, transportadores. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre un transportador y un canal? Es que nuestro transportador va a tener aquí un sitio de unión para el soluto que va a eh, transportar a lo largo de nuestra membrana plasmática. El mejor ejemplo que podemos mencionar son los transportadores de glucosa, que se conocen como GLUTs, ¿ok? Entonces tenemos aquí nuestra molécula de glucosa que llega al transportador, se une en el sitio activo del transportador. Una vez que se une, se sufre un cambio conformacional en nuestro transportador, ¿ok? Vamos a representar este cambio conformacional. Y gracias a este cambio se puede llevar la glucosa de un lado a otro de la membrana plasmática. ¿Ok? Ahora, ¿qué propiedades le da esto a los transportadores? Que permiten un paso más regulado de los solutos, de las moléculas. ¿Ok? En el canal es muy difícil controlar la cantidad de sodio que entra a partir de él, a través de él. En el transportador es un poco más sencillo, ya que se une una molécula de glucosa al transportador y atraviesa la membrana plasmática. Entonces va una por una. Para hacer una analogía, es, por ejemplo, los cajeros en el supermercado. Van pasando un producto uno por uno a través de el escáner con cada uno de los productos, ¿ok? Y la velocidad del transporte va a depender de la velocidad con la que el transportador pueda realizar estos cambios conformacionales, ¿ok? Entonces, si nosotros aumentamos la concentración de glucosa, obviamente nuestro transportador va a funcionar un poquito más rápido, pero va a tener cierto límite. El cajero va a poder moverse, pero a una velocidad límite. Y por más que le des más productos para que los vaya pasando, solo va a poderlos pasar a cierta velocidad. Es decir, yo no puedo trabajar más rápido, esto es lo más rápido que yo puedo trabajar. ¿Ok? Entonces, con esto podemos hacer una pequeña gráfica. ¿Ok? Entonces anotamos esta pequeña gráfica. Aquí iría la concentración del soluto y aquí iría la velocidad de transporte. ¿Ok? Para los canales, principalmente, mientras aumentemos la concentración de los solutos, va a aumentar la velocidad de transporte. Entonces, es una relación lineal. Para los transportadores, como ya les dije, se alcanza una velocidad máxima. Entonces, conforme lo vamos aumentando las concentraciones, y vamos a aumentar la velocidad, pero llegamos a un punto donde se alcanza una velocidad máxima y por más que aumentamos las concentraciones, ya no podemos aumentar la velocidad, ¿ok? Se alcanza una meseta. Entonces esto es para los transportadores, ¿ok? Entonces, con esto podríamos mencionar lo que es el transporte pasivo, no requiere de energía
y transportan las moléculas a favor de gradiente de concentración, del sitio de mayor concentración al sitio de menor concentración. ¿Ok? Entonces ahora sí podemos pasar con lo que es el transporte activo. La principal diferencia entre transporte activo y transporte pasivo es que el transporte activo sí requiere de energía y dependiendo del tipo de transporte activo es el tipo de energía que va a usar. Entonces tenemos el transporte activo primario que usa la energía a partir del ATP. Ya sabemos, proviene de la cadena transportadora de electrones. El ATP tiene enlaces de fosfato de alta energía que se usan para transportar solutos en contra de su gradiente de concentración. ¿Ok? Entonces, el mejor ejemplo es la bomba de sodio-potasio. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es transportar 3 sodios hacia el espacio extracelular y transporta 2 potasios hacia el espacio intracelular. Ambos se mueven en contra de sus gradientes de concentración gracias al ATP. ¿Okay? Este transporte activo primario. El otro tipo de transporte activo que tenemos es el secundario. ¿Okay? Este aprovecha la energía proveniente de gradientes de concentración. Entonces usemos nuevamente nuestra bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio ya dijimos que expulsa mucho sodio al ambiente extracelular. Entonces vamos a tener aquí abundante sodio, mucho sodio, mucho sodio. Y se crea un gradiente de concentración que tiende a permitir el ingreso del sodio. ¿Okay? Entonces, cualquier soluto puede aprovechar este gradiente de concentración para atravesar la membrana plasmática. Hay dos posibilidades. Tenemos el transporte sin porte, es decir, cuando las dos moléculas van en la misma dirección, como puede ser el transporte de aminoácidos. El aminoácido va a aprovechar el gradiente del sodio para que ambos ingresen a nuestra célula. ¿Okay? Para hacer una analogía y sea más entendible, imagínense que van en el metro de la Ciudad de México, es hora pico, y les cuesta trabajo entrar al vagón del metro. ¿Okay? Van con su amigo que hace un poquito más de ejercicio, entonces está mucho más fuerte, y este los va a ayudar a poder entrar al vagón del metro. ¿Okay? Entonces sería un transporte sin porte, ambos van en la misma dirección. Ahora, ¿qué otra posibilidad tenemos? Volvemos tantito. Tenemos el transporte antiporte. Este quiere decir que las moléculas van a ir en direcciones contrarias. ¿Ok? Un ejemplo pueden ser los transportadores de sodio-calcio. ¿Ok? Estos permiten que el calcio salga de la célula y que el sodio ingrese a la célula. El calcio se va a aprovechar del gradiente del sodio para poder salir fuera de la célula. ¿Ok? Entonces, el sodio entra y el calcio sale. Van en direcciones contrarias. ¿Ok? Volviendo a la analogía del metro, es como si ustedes estuvieran dentro del vagón y ustedes quieren salir, pero el andén está hasta reventar. Entonces, abren las puertas y ven que hay alguien que quiere entrar, entonces se apoyan de esta persona que quiere entrar, intercambian lugares y así es más fácil que ambos atraviesen la membrana plasmática en esta analogía. ¿Okay? Entonces, transporte activo secundario usa gradientes de concentración. El gradiente de concentración más usado es el del sodio principalmente y el transporte activo primario usa energía proveniente del ATP y nuestro mejor ejemplo es la bomba sodio-potasio. Okay. Ahora, ya que vimos mecanismos de transporte de membrana, me gustaría que siguiéramos con el tema de líquidos corporales. Y aquí también vamos a hablar sobre lo que es la ósmosis. ¿Ok? Entonces, para hablar sobre ósmosis, primero hay que entender los compartimentos de los líquidos corporales. ¿Ok? Entonces, en primera, el agua representa el 60% de nuestro peso corporal. ¿Ok? Este 60% se puede dividir en múltiples compartimentos. ¿Okay? La forma más clásica es dividirlo entre un 40% y un 20%. ¿Okay? Este 40% representa el líquido intracelular, el que se encuentra dentro de nuestras células. ¿Okay? Es el más abundante. El otro representa nuestro líquido extracelular, el que se encuentra bañando las células de nuestro cuerpo. Este líquido extracelular todavía lo podemos dividir.
en otros dos compartimentos. De este 20% podríamos dividirlo en un 15% en el líquido intersticial, que es el líquido que se encuentra entre las células, ¿ok? Y también tenemos el plasma, que representa ya un pequeño porcentaje de toda nuestra agua corporal total, solo el 5%. El plasma es aquel líquido que se encuentra dentro de nuestros vasos sanguíneos, ¿okay? Que forma parte importante del volumen sanguíneo. ¿Okay? Entonces, hay que entender que nuestros compartimentos se mantienen constantes. Gracias a la presencia de las acuaporinas, el agua se está moviendo de forma constante entre las células. Entonces hay un intercambio constante de agua entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. ¿Ok? Pero esto no quiere decir que estos porcentajes cambien, se mantienen constantes. Esto es gracias a que el flujo neto de agua es igual a cero. Por flujo neto me refiero a un flujo que produzca cambios en estos porcentajes. ¿Ok? Y si decimos que el flujo neto es de cero, esto quiere decir que no va a haber, es un movimiento de agua que no produce cambios en estos porcentajes. De forma más sencilla, lo mismo que entra es lo mismo que sale. ¿Okay? Entonces todo se mantiene constante. ¿Cómo es que se logra esta constancia, este equilibrio? Bueno, esto se empieza a explicar empezando por el tema de ósmosis. ¿Ok? Entonces, ósmosis se refiere al movimiento de agua a través de una membrana plasmática que va de un sitio de menor concentración de soluto al sitio de mayor concentración de soluto. ¿Okay? Vamos a desglosarlo un poco más para que se entienda y no solo memoricen la definición. ¿Okay? Entonces, para la ósmosis primero necesitamos una barrera semipermeable, que esta va a ser nuestra membrana plasmática. Va a ser permeable al agua y no va a ser permeable a un soluto, al que ustedes se quieran imaginar. En este caso vamos a usar el potasio como ejemplo para explicar el proceso de ósmosis. ¿Ok? Entonces, nuestra agua va a poder atravesar desde el compartimento A hasta el compartimento B. Para que esto sea entendible, hay que ver al agua como algo que está compuesto de moléculas, ¿ok? Moléculas de agua. Entonces podemos dibujar estas pequeñas moléculas de color azul, ¿ok? Entonces en nuestro compartimento A tenemos agua pura, es decir, solamente tenemos nuestras moléculas de agua, ¿ok? En nuestro compartimento B también tenemos agua, ¿ok? Pero nuestras moléculas de agua van a estar más desplazadas, ¿ok? Ahora, el Galton lo explica un poquito de esta forma, que por lo general las moléculas no están estáticas así como en este dibujo, se están moviendo constantemente en varias direcciones, ¿ok? Esto quiere decir que las moléculas de agua están chocando entre sí de forma constante y también están chocando con la membrana plasmática. Entonces esto genera un entorno de energía, aquí se genera una presión que va a hacer que el agua se mueva de un lugar a otro. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde a dónde se va a mover? ¿Cuál es la dirección que va a tomar? ¿Ok? Va a tomar la dirección, en este caso son nuestros compartimentos, del compartimento A al compartimento B. ¿Por qué? ¿Ok? Porque aquí el choque de las moléculas de agua es mucho mayor, hay una mayor presión. Entonces esto va a favorecer que el agua se mueva en esta dirección. Pero ustedes me podrían decir, oye, pero aquí las moléculas de agua también pueden estar chocando con los iones de potasio. No ocurre esto en sí. Las moléculas de agua son bastante amigables, entonces lo que hacen es generar enlaces con los iones de potasio. Se puede decir que los hidratan, ¿ok? Entonces en este compartimento B tenemos menor cantidad de agua libre, ¿ok?
y las moléculas de agua que existen libres van a estar más desplazadas. Entonces, estas interacciones que se ocurren en el compartimento A se dan menos en nuestro compartimento B. Veámoslo como si fuera un gradiente de concentración. El agua se va a mover del sitio de mayor concentración de agua al sitio de menor concentración de agua. Entonces, por eso mismo ocurre la ósmosis. Movimiento de agua desde el sitio de menor concentración del soluto hacia el sitio con mayor concentración de soluto. ¿Ok? Va a seguir esta dirección. ¿Ok? Pero este movimiento no ocurre así con total libertad. Tiene cierto límite. ¿Ok? Entonces, se van a estar moviendo nuestras moléculas de agua hacia acá. Y obviamente, imaginemos esto como un espacio limitado. Es una célula, un contenedor, como ustedes lo quieran ver. Entonces, si nosotros aumentamos nuestro volumen acá, la presión también va a aumentar. ¿Ok? Y la presión va a aumentar hasta el punto de que el agua que se encuentra en nuestro compartimento A diga, yo ya no me puedo mover acá. La presión es demasiada y yo ya no encuentro forma de moverme hacia acá. ¿Ok? Esta presión que se opone al movimiento del agua por ósmosis tiene el nombre de presión osmótica. ¿Ok? Entonces, así se define la presión osmótica. Presión que se opone al movimiento de agua por ósmosis. ¿Ok? En los libros lo ponen como una presión que podríamos ejercer en un compartimento para detener el flujo de agua. ¿Ok? Ok. Ahora, aquí les hice dos dibujos para entender un poquito más las propiedades de la presión osmótica. ¿Ok? Tenemos el compartimento número 1 y tenemos el compartimento número 2. ¿Ok? En ambas hay una diferencia de concentración de solutos en ambos lados de la membrana plasmática, por lo que en ambos escenarios se favorece el movimiento de agua. ¿Ok? La presión osmótica nos define la cantidad de agua que se va a mover de un lado a otro. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una mayor concentración de iones potasio en comparación con el escenario 2. ¿Ok? Entonces, se dice que estos iones potasio están ejerciendo una mayor atracción de las moléculas de agua. ¿Ok? Entonces, nuestra agua va a fluir en esta dirección. ¿Ok? Y el agua va a fluir hasta que se genere este cambio de presión que sea lo suficientemente grande como para detener el flujo de agua. ¿Ok? Mientras mayor cantidad de solutos tengamos, menor es la cantidad de agua libre que vamos a tener. Entonces, más agua requiere pasar hacia este compartimento para generar este cambio de presión. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un mayor flujo de agua por la mayor concentración de solutos. ¿Ok? Ahora en nuestro escenario número 2 tenemos una menor concentración de solutos, entonces con poquita agua que se mueva hacia esta dirección va a ser suficiente para que se genere esta diferencia de presión para detener el flujo de agua por ósmosis. ¿Ok? Entonces, con esto podemos ver que el principal determinante de la presión osmótica va a ser el gradiente de concentración, la concentración de los solutos. Mayor cantidad de solutos, mayor presión osmótica, entonces más agua va a moverse hacia nuestro compartimento. ¿Ok? Menor cantidad de solutos, menor agua va a ser necesaria que se mueva. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Aquí lo importante es, nos estamos fijando sobre todo en el número de solutos. No me estoy enfocando ni siquiera en su carga, no me estoy enfocando en su tamaño, no me estoy enfocando en su composición, que si son iones, que si son moléculas
liposolubles, hidrosolubles, lo que sea, nos estamos fijando sobre todo en el número de partículas que haya, ¿ok? Entonces, imaginemos que no solo tenemos iones potasio, que también vamos a tener moléculas de glucosa, ¿ok? Antes teníamos 6 moléculas de potasio. Ahora tenemos 3 de potasio y 3 de glucosa. La presión osmótica que se está ejerciendo es exactamente la misma, porque nuevamente solo nos importan en este caso el número total de solutos, ¿ok? Y si hacemos esta generalización, podemos darle un nombre a estos, y el nombre que les damos es de osmol. Por osmol nos referimos a una molécula que nos ejerce una presión osmótica que favorece la ósmosis del agua, ¿ok? Entonces podemos tener un osmol de potasio, y este osmol de potasio va a ser igual que un osmol de glucosa. ¿No? Solo nos importa el número, no su composición ni sus propiedades, ¿ok? Y si, por ejemplo, tuviéramos ahora sodio, potasio y glucosa, ahora tendríamos 9 moles, ¿ok? Y si todas fueran moléculas de sodio, también tendríamos 9 moles, pero estas solo proporcionadas por moléculas de sodio, ¿ok? Entonces, en la célula lo que más hacemos es, como todos son valores mucho más pequeños, no usamos tal cual el término de osmoles, sino solo usamos el término de miliosmoles. Y como estamos hablando de cantidad de agua que se mueve, entonces lo hacemos sobre litro, ¿ok? Y esto nos define una propiedad muy importante que conocemos como osmolaridad. La osmolaridad se define como la concentración de osmoles por litro de solución que nos van a favorecer el movimiento de agua, ¿ok? Eso se define como osmolaridad. También pueden llegar a escuchar el término de osmolalidad, que es básicamente lo mismo, la cantidad de osmoles, pero en este caso por kilogramo de solución, ¿ok? Solo cambian litro por kilogramo en osmolalidad. La que más usamos o la que más van a ver que usan en su entorno médico va a ser el término de osmolaridad, ¿ok? Entonces, ahora recordemos nuestros compartimentos de líquidos en nuestro cuerpo. Un líquido del que podemos calcular y determinar la osmolaridad, que está muy accesible, pues obviamente va a ser el plasma. Podemos hacer una muestra de sangre del plasma y determinar cuál es la osmolaridad. ¿Cómo es que podemos determinar la osmolaridad? Pues obviamente si les estoy diciendo que lo que nos importa son los solutos presentes, entonces lo podemos calcular sabiendo cuáles son los solutos más abundantes del plasma, ¿ok? Y los más abundantes son el sodio, la glucosa y la urea, ¿ok? Entonces con esto se construye la fórmula de la osmolaridad plasmática. Para esta fórmula simplemente multiplicamos el sodio por 2 y la glucosa y la urea la vamos a dividir por su peso molecular. La glucosa se divide entre 18 y la urea se divide entre 2.8, ¿ok? Hacemos la suma y esto nos permite calcular la osmolaridad plasmática, ¿ok? La osmolaridad plasmática normal es de aproximadamente 275 a 295 miliosmoles por litro, en este caso litros de plasma, que es el líquido que estamos calculando, ¿ok? Entonces, aquí hay algo muy interesante que mencionar. Hay que fijarnos sobre todo en la urea. Si recuerdan, yo les dije que la urea puede atravesar fácilmente las membranas plasmáticas. Entonces, si yo tengo urea aquí
La urea fácilmente puede atravesar la membrana plasmática en cualquier dirección, ya sea dentro o fuera de la célula. Y para que una molécula, un soluto, pueda ejercer una presión osmótica, esta no debe de atravesar fácilmente la membrana plasmática, ya que si la atraviesa fácilmente, no aporta bien para la presión osmótica en ningún compartimento. Se va a estar moviendo como Juan por su casa. ¿Okay? Entonces te dice que la urea es un osmol inefectivo o ineficaz, como ustedes lo quieran mencionar. Esto quiere decir que no aporta bien para la osmolaridad. Los osmoles más efectivos del plasma son el sodio y la glucosa. La glucosa va a depender mucho de la concentración de insulina, ¿okay? Si hay poca insulina, obviamente la glucosa va a ser un osmol efectivo, ya que no va a atravesar fácilmente las membranas plasmáticas, pero si hay abundante insulina, la glucosa sí puede atravesar las membranas plasmáticas y disminuye su eficacia como osmol activo. ¿Ok? Entonces, una fórmula para calcular la osmolaridad efectiva es esta misma, solo que ignorando la urea, solo concentrándonos en el sodio y en la glucosa. Ahora, ya que entendimos lo que es ósmosis, ya que entendimos lo que es osmolaridad, vamos a avanzar con el siguiente tema que es tonicidad. ¿Ok? Yo les dije que los porcentajes de nuestros líquidos corporales se mantienen constantes. Nuevamente, hay un flujo neto de cero. ¿Okay? Lo mismo que entra es lo mismo que sale. Yéndonos hacia este eritrocito, entonces la misma cantidad de agua que entra es la misma cantidad de agua que sale. Y nuestro volumen de nuestro eritrocito se mantiene constante. Con esto podemos suponer que la osmolaridad que hay dentro de nuestro eritrocito va a ser bastante similar a la osmolaridad que hay fuera de nuestro eritrocito. Es por eso que los líquidos corporales se mantienen constantes. ¿Okay? Ahora, lo que hay que analizar es qué efectos puede tener sobre las células de nuestro cuerpo si las exponemos a soluciones con diferentes osmolaridades. Y esto se define como tonicidad, el efecto que tienen soluciones con distintas osmolaridades sobre el volumen de las células. Y en este caso, la que más se usa para ejemplificarlo es el eritrocito. ¿Okay? Entonces, vamos al escenario número 1. Ponemos al eritrocito en una solución que tiene una osmolaridad de 280, esta es una osmolaridad bastante similar a la del plasma, entonces, ¿qué va a pasar? Como las osmolaridades son las mismas, no va a haber un gradiente de presión osmótica que favorezca el flujo de agua hacia una dirección. Es decir, va a ocurrir esto igual. Va a haber un flujo neto de cero. Lo mismo que entra es lo mismo que sale. Entonces, nuestro eritrocito se mantiene igual, no cambia su volumen, queda intacto. Y esto es lo que ocurre principalmente dentro de nuestros vasos sanguíneos. La osmolaridad del plasma y la osmolaridad dentro de nuestro eritrocito es la misma, entonces nuestro volumen de nuestro eritrocito se mantiene constante. Ahora, los dos escenarios donde sí cambia totalmente nuestro eritrocito. Primero vamos a llevarlo a un recipiente que tenga una osmolaridad de 145 miliosmoles por litro. Esta es una osmolaridad menor a la del plasma. Entonces se dice que esta es una solución hipoosmolar, ¿ok? Con menor osmolaridad a la del plasma. Aquí, ¿qué va a ocurrir? Obviamente tenemos un gradiente de presión osmótica, ¿ok? Tenemos menos solutos en el exterior y dentro de nuestro eritrocito va a haber mayor cantidad de solutos. Tenemos hasta, pongan ustedes, 290. Entonces ya dijimos, el agua se mueve desde el sitio de menor concentración de solutos al sitio de mayor concentración de solutos. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro eritrocito? Va a ingresar mucha agua dentro de este y se va a edematizar nuestro eritrocito, se va a hinchar. ¿Ok? Esto es lo que pasa cuando un eritrocito se enfrenta a una solución con una osmolaridad menor a la del plasma. ¿Ok? Si esta entrada de agua es lo suficientemente importante, incluso se puede llegar a destruir nuestro eritrocito. Se llama lisis celular. ¿Ok? Ahora vámonos al otro extremo, a una solución que tiene una osmolaridad
mayor a la del plasma. Esta es una solución hiperosmolar. ¿Ok? Nuevamente, un gradiente de presión osmótica, nuestro eritrocito va a tener sus molaridades de 290, el agua va a ir del sitio de menor concentración de soluto, es decir, el interior de nuestro eritrocito, al sitio de mayor concentración de soluto, el exterior. Entonces nuestro eritrocito va a perder agua, va a disminuir su volumen. Es como si se arrugara, como si hiciera como una pasa, porque pierde toda su agua. Y esto se llama crenación. Nuestro eritrocito sufre crenación y disminuye totalmente su volumen. ¿Ok? Y esta sería una solución isoosmolar, con la misma osmolaridad a la del plasma. Ahora, podemos aplicar estos conocimientos en nuestro plasma originalmente para ver que distintos escenarios pueden tener un efecto importante sobre el volumen de nuestros eritrocitos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un cuadro de diarrea que disminuye el sodio plasmático, entonces nuestro plasma se puede volver una solución hiposmolar y esto le podría ocurrir a nuestras células del cuerpo, no solo a los eritrocitos, sino también puede afectar, por ejemplo, las neuronas. Las neuronas se exponen igualmente a un ambiente hiposmolar y entonces se van a edematizar nuestras neuronas. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si a nuestro paciente con un nivel de sodio disminuido se lo corregimos de forma excesiva, es decir, le estamos dale y dale soluciones ricas en sodio, entonces nuestro plasma se va a volver una solución hiperosmolar porque aumentó sus concentraciones de sodio. ¿Ok? Entonces ahora ocurre exactamente lo contrario. Los eritrocitos van a perder su volumen y para las neuronas puede ocurrir lo mismo. Las neuronas pierden su volumen y esto igual puede causar daño a nivel del sistema nervioso central. ¿Ok? Ahora, algo bastante interesante aquí es que eh, podemos dar otros nombres a estas soluciones. ¿Ok? Esta solución que favorece un aumento del volumen de mi célula la llamamos una solución hipotónica. ¿Ok? Esta solución que no produce ningún cambio en el volumen de mi célula la llamamos una solución isotónica. Y por último, esta que sí, que produce una disminución del volumen de mi célula, se llama una solución hipertónica. ¿Ok? Ahora, si nosotros estuviéramos en presencial, les preguntaría si todas las soluciones isosmolares pueden ser, por ejemplo, isotónicas. ¿Ok? Y la respuesta es que no. No toda solución que pueda ser isosmolar va a ser isotónica. ¿Ok? Por poner algún ejemplo. Imaginemos que estamos en una solución que es de glucosa al 5%. Entonces tiene glucosa al 5%. ¿Ok? Una solución de glucosa al 5% va a mantener una osmolaridad bastante similar a la del plasma. ¿Ok? Esto la hace una solución isosmolar. Pero nuestra glucosa, ya les dije, en un inicio sí puede ser un osmol efectivo, pero conforme esta ingresa a la célula, va a perder esta propiedad de osmol efectivo. ¿Okay? Entonces, nuestra glucosa va entrando poco a poco hacia nuestra célula, entonces nuestra concentración del 5% puede reducirse, por ejemplo, a un 2.5%. Esto hace que nuestra solución, que en un inicio sí podía ser isotónica, ya que mantenía una osmolaridad similar a la del plasma, y en un inicio la glucosa no atravesaba la membrana plasmática, sí fuera isotónica. Pero cuando nuestra glucosa ya entró a la célula y ya se metabolizó, ya redujo su concentración, ahora se volvería una solución hipotónica. ¿Ok? Entonces nuestras soluciones pueden cambiar sus propiedades dependiendo de la composición de nuestra solución.
De igual manera, una solución rica en urea puede ser hiposmolar por su concentración de urea, que puede ser no muy abundante, solo tener una concentración de 145 miliosmoles, pero esta urea, ya dijimos, puede atravesar fácilmente las membranas plasmáticas en ambas direcciones, entonces no favorece ningún movimiento de agua, no es un osmol efectivo. Entonces una solución de urea podría ser hiposmolar, pero como no va a favorecer ningún movimiento de agua ya que atraviesa las membranas plasmáticas, puede ser una solución isotónica. ¿Okay? Y esto se puede aplicar en distintas soluciones. Podemos tener una solución hiposmolar que pueda ser hipotónica o isotónica o incluso hipotónica. Podemos tener una solución que sea isosmolar que pueda ser hipotónica o isotónica o hipertónica. Depende mucho del tipo de solución. Yo les mencioné dos ejemplos. La solución de glucosa al 5%, que es una solución isosmolar, pero que se vuelve hipotónica. Y el otro ejemplo es una solución de urea que puede ser hiposmolar, pero que tiene un efecto isotónico. Y así nos podemos extender con miles de ejemplos, pero para que nos quedamos con estos dos, para que lo mantengan en mente. ¿Okay? Ya para concluir esta clase, quisiera hablarles sobre lo que es el equilibrio de Gibbs-Donald, ¿okay? Que es un determinante importante del volumen en nuestras células. ¿Okay? Este equilibrio depende sobre todo del efecto de nuestra bomba sodio-potasio. ¿Ok? Yo ya les mencioné, usa ATP para expulsar 3 moléculas de sodio y permitir el ingreso de 2 moléculas de potasio, ambas en contra de su gradiente de concentración. ¿Ok? Imaginemos que nuestra bomba sodio-potasio está bloqueada. ¿Ok? La inhibimos con alguna toxina, con algún medicamento. ¿Ok? ¿Qué pasaría si nosotros bloqueamos esta bomba? Produce cambios muy importantes en el volumen de nuestras células, en este equilibrio hídrico de nuestras células. ¿Cómo es que ocurre esto? Ok, entonces, para esto primero hay que tener en cuenta que dentro de nuestras células tenemos proteínas, abundantes proteínas, y estas proteínas tienen abundantes cargas negativas. Obviamente estas proteínas no son capaces de atravesar la membrana plasmática, se van a quedar dentro de nuestro ambiente intracelular. Entonces, en primera estas proteínas ya ejercen un gradiente osmótico. Van a permitir, van a favorecer el ingreso de agua a la célula. Ahora, además, gracias a sus cargas negativas, tienden a atraer cargas positivas al interior de nuestra célula. ¿Okay? Si nosotros dejáramos esto ser libre como fuera, entonces nuestras cargas positivas tendrían a acumularse dentro de nuestra célula y entonces nuestra célula generaría un ambiente interno con una alta cantidad de solutos y obviamente esto se acompañaría también con el movimiento de agua. Entonces, el volumen de nuestras células empezaría a aumentar poco a poco. Van ingresando más cargas positivas, va ingresando más agua, nuestra célula se empieza a hinchar y esto ocurriría hasta que nuestra célula se destruya por el lisis, como ya les dije. ¿Okay? Obviamente esto no ocurre en nuestro cuerpo, nuestras células no explotan y esto es gracias a la bomba sodio-potasio. Es uno de los principales beneficios de nuestra bomba sodio-potasio, uno de los miles de beneficios que tiene. Entonces, ya dijimos que por las proteínas hay una tendencia a acumular cargas positivas. ¿Y qué hace nuestra bomba? Pues expulsar estas cargas positivas fuera de la célula. Limita estas cargas positivas al ambiente extracelular. Les dice quietas. Quédense en el espacio extracelular. No me conviene que se vayan al espacio intracelular. ¿Okay? Obviamente también permite el ingreso de cargas positivas, pero si ustedes se fijan, hay una mayor salida de sodio que la entrada de potasio. ¿No? Salen 3 sodios, entran 2 potasios. Si lo multiplicamos por 2,
Salen 6 sodios y entran solo 4 potasios. Y obviamente tenemos miles de bombas sodio-potasio, entonces la cantidad de sodio que sale es 1000 veces mayor que la cantidad de potasio que entra a nuestra célula. Ahora, además de que expulsa nuestras cargas positivas, entonces ahora estamos acumulando cargas positivas en el exterior de nuestra célula y esto favorece que las cargas negativas vayan hacia el exterior de nuestra célula, como por ejemplo cloruro, ¿no? Que es uno de los principales aniones de nuestro cuerpo. Entonces, esto también reduce la cantidad de solutos que hay dentro de nuestra célula. ¿Okay? Cualquier cloruro que esté dentro de nuestra célula, gracias al efecto de nuestra bomba sodio-potasio, va a tender a ir al exterior de nuestra célula. Y de esta manera generamos un ambiente intracelular con una concentración limitada de solutos y así evitamos que el agua entre en exceso de nuestras células y explote. ¿Okay? Entonces es una de las principales funciones de nuestra bomba sodio-potasio. Otra de sus principales propiedades es que es electrogénica y ya dijimos, favorece una acumulación de cargas positivas en el exterior de la célula. Y eso es súper importante para el siguiente tema que es potencial de membrana. Bueno, con esto podríamos concluir los primeros temas de nuestro repaso de fisiología. Pues bueno, muchas gracias por su atención y eso fue todo por mi parte.